vamos a partir desde ahora. Ya, estoy grabando. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a todos los que están aquí presentes en este en vivo. Este es un en vivo que se titula, que es de esta serie que quiero hacer, de Santiago al género, digo, de Santiago a las ideologías, y hoy día quise titularlo de Santiago al género, porque nosotros ya la semana pasada hicimos un análisis del concepto de que el cristiano no puede ser cristiano y además algo más que cristiano. A todo esto, no sé si se escucha, ¿cierto? Ya voy, si alguien me dice si se escucha, se los agradecería. Pero voy a asumir que se escucha bien para poder partir, ¿ya? Ahí está el Castillo Edu. ¿Cómo está el Castillo Edu? ¿Qué tal? Ya, entonces les voy a contar acerca de este en vivo. Insisto, si alguien me puede decir si se escucha bien, se lo agradecería mucho porque uno nunca sabe si está hablando y ustedes solamente me están viendo. Ya. Bacán, gracias, te pasaste, Caterina. Y bueno, quiero partir estableciendo lo siguiente, que es un tema, este es bien complicado, esto es bien complicado porque vamos a hablar del concepto de género y de cosmovisión de género. Vamos a hacer un análisis desde la estructura que vimos la semana pasada, ¿ya? Vale, gracias, Peter. Y entonces les voy a plantear lo siguiente. Aquí yo quiero hacer una aclaración conceptual y semántica súper importante. Cuando nosotros hablamos de un tema, tenemos que entender que podemos criticar a personas, actos o ideas. Yo creo que la crítica a personas de forma directa, como atacar a un individuo, propiamente tal, no está bien. Creo que como cristianos estamos llamados a criticar actos y criticar ideas. Es decir, yo puedo decir que tal o cual acto está mal y puedo decir que tal o cual idea está mal. Sin embargo, no voy a ir directamente a condenar a la persona, porque en último término Cristo no nos llama a andar condenando a la gente. Hola Cindy, ¿cómo estás? Cristo lo que nos llama es a presentar el Evangelio, a presentar la verdad. Entonces aquí yo no voy a criticar a individuos, sino que voy a señalar críticas a un sistema ideológico que es la cosmovisión de género. Y quiero partir haciendo algo muy sencillo. Y si alguien quiere hacer preguntas, por favor, ahí en el en vivo, en el chat, las puede hacer, ¿ok? Sin ningún tipo de problema. Hola Isabel, ¿cómo estás? Quiero partir haciendo una definición. Voy a definir lo que es ideología o cosmovisión de género. Y vamos a decir que la cosmovisión de género es bien compleja de ser definida porque corresponde a una gran cantidad de elementos que se unen en este concepto de género. De hecho, en general los cristianos hemos pensado erradamente, y esto lo he dicho en muchas ocasiones, que el concepto de género refiere exclusivamente a lo que es la vida sexual, y ese es un error. El concepto de género es una cosmovisión que comprende lo político, lo económico, la salud biológica, que implica también lo cultural en general y también la familia. Y lo interesante es que la cosmovisión de género se eleva desde una perspectiva anticientífica, gracias Isabel, y establece algo que es un relativismo moral, así como una necesidad de deconstrucción cultural. Yo aquí les digo que el término de deconstrucción, que lo voy a estar, sí, también está aprendiendo, que lo voy a estar tratando la próxima semana, es bien complejo. No se dejen llevar por lo atractivo del concepto de deconstrucción, porque bíblicamente la deconstrucción no es parte del quehacer cristiano. El cristiano no está llamado a un proceso deconstructivo, aun cuando suene muy atractivo e interesante. ¿Ya? Y que justamente lo que hoy día las corrientes como la cosmovisión de género, las corrientes posmodernas, filosóficas en general, y también teológicas posmodernas, nos llaman a un proceso deconstructivo. Así que cuidado con eso. Aquí yo voy a plantear un análisis de lo que es la cosmovisión o perspectiva de género, en función de los tres elementos que vimos la semana pasada, que son creación, caída y redención. Entonces vamos a hablar acerca de la cosmovisión de género y vamos a señalar, bueno, cómo propone la cosmovisión de género, que es la creación del ser humano, o cómo era el ser humano en sus inicios, cuando parte la existencia humana. Aquí lo primero que hay que establecer es lo siguiente, que desde la perspectiva de esta cosmovisión, el concepto central históricamente del ser humano, lo que ha movido al ser humano, no es el dinero, no es la lucha de clases, no es la justicia social, esos son elementos secundarios, no es la tolerancia como se nos hace creer.
lo que mueve al ser humano desde la perspectiva de género es el eros, lo erótico o el hedonismo. En último término, todas las relaciones sociales tienen como centro o núcleo el hedonismo. Y aquí establezcamos algo, que cuando hoy día nos venden políticamente el concepto de la cosmovisión de género o la perspectiva de género, lo que nos están diciendo es buscamos una sociedad más tolerante, igualitaria, donde no hayan diferencias. Esas son mentiras. El concepto nuclear, el concepto fundamental de lo que es el género, de lo que es la perspectiva de género, es el erotismo, es el egoísmo individual y el hedonismo. Ese es el concepto central que vamos a encontrar finalmente en toda la literatura que funda y establece las bases de esta cosmovisión. Aquí, esto es bien importante porque la cosmovisión de género propone que cualquier forma de ver el mundo que establezca una manera de comportarse donde hayan límites para lo que es el desarrollo de nuestros deseos, de nuestros anhelos y de nuestros instintos, es antinatural. Entonces la cosmovisión de género va a decir, si hay una forma de ver el mundo que le pone límites a tus instintos, que le pone límites a tus deseos, eso no corresponde, es antinatural y va en contra del ser humano y va en contra del natural desarrollo del ser humano, porque el natural del desarrollo del ser humano siempre ha sido buscar el placer y la satisfacción de sus deseos, incluyendo los deseos sexuales. De hecho, ese va a ser el centro, la satisfacción de los deseos sexuales. Aquí, esto es muy importante que la cosmovisión de género va a proponer una contradicción, va a proponer varias contradicciones, aunque no las vamos a desarrollar todas, pero vamos a mencionar, por ejemplo, que los seres humanos no nacemos ni hombres ni mujeres. Ya, ese es un problema claro desde la biología y desde la genética. Va a proponer que tampoco, en esencia, nacemos con una identidad, lo cual después vamos a analizar que igual es una contradicción con autores, que autores se van a contradecir cuando critican el concepto de identidad. Lo que van a proponer estos autores, que voy a mencionar después a varios, es que no hay una naturaleza humana más que los mismos instintos y deseos más primitivos y básicos. ¿Cuáles son esos instintos primitivos y básicos? Son los que la naturaleza nos da. Entonces tenemos un problema, porque la cosmovisión de género dice el ser humano no tiene naturaleza, y después te dice, sí, la verdad hay una naturaleza. ¿Cuál? Los instintos y deseos que la naturaleza misma da. Entonces, si analizamos eso brevemente, en esencia hay una contradicción en torno a cuál era la forma de vida inicial del ser humano. Voy a seguir. Desde esta perspectiva, para la cosmovisión de género, no hay una sexualidad natural para el ser humano, pero tampoco van a haber instituciones que les sean propias y naturales. Por ejemplo, la heterosexualidad, la cosmovisión de género va a plantear que es una imposición cultural del cristianismo y que nunca ha sido natural y que nunca realmente ha tenido una funcionalidad práctica la heterosexualidad. Ahí tú quedas en un tremendo problema, porque en último término, gracias a la heterosexualidad es que la humanidad se ha podido perpetuar en el tiempo. De hecho, hasta los griegos, en donde las prácticas de relaciones sexuales entre hombres, obviamente eran tremendamente normalizadas y eran típicas, ellos mismos reconocen la necesidad de la heterosexualidad para perpetuar la polis. Entonces, ahí ya tenemos un problema, así como este mundo ideal de los autores que promueven la perspectiva de género niega un hecho histórico, que gracias a la heterosexualidad hemos llegado hasta el siglo XXI y hasta el año en que estamos. Vamos a seguir. Aquí es interesante también que, por ejemplo, ellos van a plantear que instituciones como la familia son innecesarias, que instituciones como, insisto, como la familia son innecesarias. Y aquí vemos de nuevo un problema, porque hasta en el mundo griego, y tomo como referencia el mundo griego, aunque podríamos hablar de otras culturas ancestrales, el mundo griego, los griegos que practicaban lo que era la homosexualidad y diferentes formas de sexualidad sin ningún tipo de problema, ellos mismos reconocen la necesidad de la familia. Sin embargo, nos encontramos con que la perspectiva de género plantea que la familia en esencia es absolutamente innecesaria y que no tiene realmente una funcionalidad. Y de ahí vamos a decir de dónde surge.
De hecho, aquí están diciendo ahí, esas son algunas de las inconsecuencias de la ideología de género, absolutamente. De hecho, y vamos a seguir mencionando otras en función de sus autores. La ideología o la perspectiva de género va a plantear esto. Todo lo que somos es producto de la cultura. Incluso la biología. Ahí tenemos un problema, porque podemos decir que muchas de las cosas que somos se deben a la cultura, pero de pronto nos encontramos que incluso la biología es una imposición cultural. Ahí tenemos un problema porque ya colapsamos. O sea, la biología nunca va a ser una imposición cultural porque la biología no es decidida por la cultura. Este pellito es una perrita, se llama Pequeña. ¿Ya? Ahora, a partir de esto, la cosmovisión de género va a señalar algo muy sencillo. Podemos decir, desde la cosmovisión de género, que el ser humano nace sexualmente neutro y que la base de la identidad sexual y de la identidad de todos los seres humanos es la experimentación libre de la vida sexual. Es decir, para que ustedes, para que yo, para que todas las personas podamos construir nuestra identidad y lo que somos, se nos tiene que dar la opción de que experimentemos libremente todas aquellas opciones sexuales que nosotros queramos experimentar. O sea, aquí hablamos de un recorrido tremendamente amplio de opciones y nos vamos dando cuenta que ya la cosmovisión de género plantea varias complicaciones, porque va a venir a plantear que la pedofilia, el incesto, son prácticas sexuales necesarias para el desarrollo de lo que es la identidad psicosocial de cada individuo. Entonces nos encontramos con un problema, porque la perspectiva de género viene a avalar prácticas que literalmente hoy día nosotros, todavía como sociedad, aún, gracias a Dios, entendemos que son perniciosas y perversas. Esto que yo les digo, no lo digo yo, sino que les voy a citar o les voy a mencionar los libros para que ustedes los puedan buscar. Esto lo encontramos en Simone de Beauvoir, en su libro El segundo sexo, que valida explícitamente la pedofilia. Lo vamos a encontrar en otro texto que es un poco más sutil, que se va a llamar Eros y civilización, de Herbert Marcuse. Estos dos son autores y textos que yo les digo a ustedes que pueden buscar, y así pueden darse cuenta que lo que les estoy diciendo y señalando lo dicen estos autores casi sin ningún tipo de tapujo. Vamos a seguir. Según la cosmovisión de género, ¿cuándo ocurre la caída del ser humano? ¿Cómo el ser humano cae? O más bien dicho, ¿cómo surge el mal? ¿Y qué va a ser para la cosmovisión de género lo malo? Aquí lo quiero plantear de esta forma. Para la cosmovisión de género, la caída de la humanidad y el mal viene de la mano con la represión sexual. Es decir, toda práctica, toda cosmovisión, toda institución que le ponga límites a las opciones sexuales para la cosmovisión de género es maligna. Por defecto, entendemos concretamente y totalmente que para la cosmovisión de género el cristianismo es, digamos así, la muestra fehaciente de la maldad en la historia de la humanidad. Por algo muy sencillo, porque el cristianismo va a venir a reprimir o a colocar límites a las prácticas sexuales. De hecho, para la cosmovisión de género, cualquier límite a una práctica sexual en esencia es un modelo o un modo de esclavitud. Y aquí cabe señalar una tremenda contradicción, porque los autores de la cosmovisión, voy a mirar para acá, los autores de la cosmovisión de género van a plantear lo siguiente. Van a criticar la naturaleza humana y van a llamar a una emancipación de la naturaleza. Eso lo va a hacer, por ejemplo, Simone de Beauvoir en El segundo sexo. Todo el libro va a llamar, durante todo ese libro va a llamar constantemente a una emancipación de la naturaleza. Sin embargo, al mismo tiempo, va a alabar a la naturaleza cuando se trate en torno y referente a los instintos sexuales y a dejarse llevar por deseos, instintos y anhelos como por ejemplo el incesto o la pedofilia. Para la mayoría de estos autores, el cristianismo va a ser
una forma de alienación, es decir, una forma de una cosmovisión, ¿ya?, que va a hacer que el ser humano se separe de su esencia, de su identidad y del yo. Y ahí tenemos un problema, porque en esencia lo que la cosmovisión de género plantea es que no tenemos un yo, sino que nos estamos construyendo constantemente. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo por una parte podemos ser alienados de nosotros si al mismo tiempo realmente no existe un yo? Porque el yo se está construyendo todo el tiempo. ¿Cómo nos va a alienar de nosotros el cristianismo si en efecto no hay un yo, sino que hay una constante construcción y un género fluido, digamos así, en permanente modificación? Ahora, el cristianismo, al establecer el concepto de pecado y al establecer que al dejarnos llevar por las concupiscencias y por nuestros deseos instintivos y primitivos, realmente lo que estamos haciendo es pecando, para la cosmovisión de género, eso va a ser la manifestación más potente, tremenda y horrenda de maldad, porque en último término, la maldad va a ser lo siguiente: que el ser humano, que el ser humano no se deje llevar por sus instintos, por sus anhelos y, en último término, por sus deseos primitivos. Eh, un elemento que viene de la mano con el concepto de la maldad sería la imposición de roles, según la biología. Y aquí esto lo vamos a encontrar en autores como La mística de la feminidad, o sea, perdón, en libros como La mística de la feminidad, de Betty Friedan, en Eros y civilización, de Herbert Marcuse, y en Historia de la sexualidad, de Michel Foucault. Ya pequeñita, bájate, porque ya me pesa mucho. Es chiquitita, pero pesa harto esta repito. Así que se va a bajar ahí porque aparte me está llenando de pelo. Ahora, el último punto que yo les quiero mencionar a ustedes, que es bastante interesante y es el que me quiero extender más, es el concepto de redención. Para la cosmovisión de género, ¿cómo es? La gran pregunta que se hace la cosmovisión de género es, bueno, ¿cómo podemos redimir a la humanidad? ¿Cómo podemos liberar a la humanidad del mal? Esa va a ser la pregunta que se hace. Y aquí vamos a plantear algo que es muy interesante, a mi juicio es súper entretenido, en especial de leer, no lo comparto, pero es entretenido de leer, que es lo siguiente: que es necesario, para acabar con el mal de la humanidad, imponer el concepto de género sobre el concepto de biología. Esta sería la forma de redención que propondría la cosmovisión de género para que el ser humano fuese liberado del mal. Y aquí lo voy a plantear así. A partir de los años 70, los movimientos de lo que podemos denominar la nueva izquierda se comenzaron a reconceptualizar. Y en su discurso revolucionario político sacaron la idea de clase social y comenzaron a hablar de la dialéctica cultural de lo que es el género. Y comenzaron a hablar, en último término, de la perspectiva o cosmovisión de género. Y tenemos que señalar que por sí mismo este movimiento estaba destinado al fracaso. La perspectiva de género es discursivamente muy sencilla, muy superficial, carente de profundidad, con un razonamiento lógico tremendamente contradictorio. O sea, tú puedes leer un párrafo y al siguiente párrafo encuentras una contradicción evidente. ¿Cuál es la base entonces del éxito que ha tenido este sistema, esta cosmovisión, esta forma de ver el mundo? Uno de los elementos fue el hecho de que la cosmovisión de género utilizó y capitalizó a todas aquellas personas que sentían algún tipo de frustración respecto a su condición social. Y en este sentido, claro, nosotros podemos decir, sí, efectivamente, mucha gente fue maltratada por su orientación sexual, por sus deseos sexuales y en muchos casos prácticas que nosotros como cristianos consideramos completamente negativas, pero eso no implica que nosotros maltratemos a esas personas. Pero sin embargo, la perspectiva de género lo que hizo fue abrazar a esas personas, hacerlas sentir incluidas, parte de algo y comenzar a organizar algo que son colectivos. Estos colectivos o grupos minoritarios que no se sentían representados por nadie
comenzaron a ser representados por este discurso, que era el discurso de la cosmovisión de género. Y en último término, se apeló a la frustración de ellos como una forma de poder impulsarlos para generar un cambio social en contra del status quo establecido. ¿Cuál es ese status quo establecido? Una sociedad occidental cristiana. Ahora, para la cosmovisión de género, la biología y la naturaleza tienen que ser abolida del discurso. Por eso es que paulatinamente hoy nosotros ya en redes sociales no podemos decir la palabra sexo. Y si yo digo sexo, lo más probable es que cuando suba este video a YouTube o a Instagram existe la posibilidad de que me lo bajen. ¿Ya? Por eso tengo que ser muy sincero y por eso lo estoy grabando. Ahora, interesante es esto, que podemos encontrar que los máximos exponentes de esta cosmovisión, como Simone de Beauvoir, van a plantear, por ejemplo, que la orientación sexual es una construcción cultural y que, como ya dijimos, la heterosexualidad es una imposición del cristianismo con el propósito de someter a la mujer, lo cual tenemos un problema tenemos un grave problema, porque cuando estudiamos la historia del cristianismo, literalmente fue la heterosexualidad y fue el matrimonio desde la perspectiva cristiana lo que vino a liberar a la mujer del estado de esclavitud que vivió, por ejemplo, en el mundo griego y en el mundo romano. ¿Ya? O sea, el cristianismo ha sido el gran actor y agente emancipador de la mujer. Eso yo, por ejemplo, lo voy a tratar en una charla que vamos a tener que dar por el movimiento Tabú, donde hablemos de abuso sexual y voy a exponer algunos datos y autores, historiadores que hablan de este punto. Sin embargo, volvamos. Simone de Beauvoir va a plantear lo siguiente, que los perros de mi perra todavía los tengo en la cara, va a plantear lo siguiente, que debemos aceptar la exploración sexual en todas sus formas y en todos sus tipos, en especial en los niños. ¿Por qué? Porque la cosmovisión de género va a señalar lo siguiente, queremos hacer un cambio cultural y social, queremos hacer una revolución, queremos instaurar en los niños el hecho de que no son ni hombre ni mujer, que ni son heterosexuales, ni que en esencia se identifiquen con una orientación. En último término, es una orientación sexual fluida o este género fluido. Por lo tanto, la única forma de hacer esto es comenzar a comenzar a aceptar las prácticas como, por ejemplo, la atracción sexual a menores de edad. Esto es muy potente porque la perspectiva de género está buscando instaurar la pedofilia como una práctica propia y natural de nuestra cultura. Por lo tanto, hablo este tema justamente porque tengo que ser responsable y decirlo a las personas que les interese y que sepan que eso es lo que se viene. Se viene la instauración de la pedofilia como una práctica natural dentro de nuestra sociedad. Aquí voy a hacer un stand-by porque después lo voy a seguir mencionando. Sin embargo, ¿qué es lo que quiero plantear? Con respecto a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, con respecto al tema del género y esta deconstrucción cultural, va a decir lo siguiente sobre las mujeres. Va a decir así: la peor maldición que pesa sobre la mujer es hallarse excluida de las expediciones guerreras. El verdadero valor no está en dar la vida, sino en arriesgando la propia vida. Así es como el hombre se eleva sobre el animal. Entonces tú dices, chuta, esto es tremendo, porque fíjense lo que plantea Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir va a plantear, y esto es un dato interesante, Simone de Beauvoir es la madre de todas las feministas. Entonces, toda buena feminista consecuente tiene que entender lo siguiente, que Simone de Beauvoir dice que la maternidad es una maldición, porque obviamente en tiempos antiguos las mujeres no iban a la guerra porque claramente tienen la bendición y la facultad de dar hijos, algo que el varón no tiene. ¿Ya? Y esto es potente porque de alguna forma ellas dicen, ¿sabes qué? El hombre va a la guerra y puede morir en la guerra. Y la mujer, no sé cómo se le ocurre decir, la mujer dando a luz no puede morir. O sea, de hecho, antes la mujer tenía mucho más riesgos de perder la vida que ahora. Entonces, lo que estamos diciendo
es que, o lo que ella está diciendo es que dar vida, en especial, y estoy hablando hace que 200, 300, 400, 500, 1000 años atrás, no implicaba ningún riesgo. O sea, lo encuentro fabuloso porque yo no tenía idea, hasta donde yo tengo entendido y por lo que he leído, el dar a luz ha sido justamente una experiencia, en especial durante cientos de años, una experiencia de mucho valor, tremendamente valiosa por el riesgo que implica. Un riesgo que el hombre no puede tomar. Y el hombre va a la guerra justamente para que la mujer no tenga que ir a la guerra y no arriesgue aún más su vida. Sin embargo, parece que Simone de Beauvoir no leyó mucho de biología ni estudió mucho este tema de que ser madre y dar a luz un hijo de alguna forma es algo peligroso. Antes más, ahora menos, pero aún tiene siempre un cierto riesgo. Yo digo que es bien interesante esta señora, y curiosamente es una gran filósofa, yo no sé de dónde. Bueno, sigamos. Simone de Beauvoir va a plantear entonces que la maternidad es una maldición, pues impide el espacio para vivir experiencias como por ejemplo la guerra, que son experiencias que vive el hombre. Sin embargo, Simone de Beauvoir no se queda ahí, va a decir además que engendrar y amamantar no constituyen actividades, ¿ya? Y aquí viene el gran punto, el gran problema, sino que son funciones naturales. Curiosamente, Simone de Beauvoir, antes de decir esto, señala lo siguiente, que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Simone de Beauvoir, al decir no se nace mujer, sino que se llega a serlo, lo que está diciendo es que no hay naturaleza femenina, ni que hay realmente mujer, sino que la mujer es una construcción cultural. Va, si no hay naturaleza femenina, si no hay mujer, naturalmente, hago la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo puede ser que el engendrar, amamantar, sean funciones naturales si no hay naturaleza femenina, no hay naturaleza de mujer? O sea, ¿se dan cuenta de la contradicción? Sin embargo, ella es un baluarte de la literatura y supuestamente una gran filósofa. Después dice, por esto la mujer no encuentra en el engendrar y amamantar motivo de afirmación para su existencia, sino más bien sufre pasivamente su destino biológico. De nuevo, la biología, la naturaleza, le establece un destino. Sin embargo, antes nos dijo que no hay naturaleza en la mujer, porque no hay mujer, sino que la mujer se construye en función de la cultura. Pero al mismo tiempo ella nos dice, ¿sabes qué? La mujer no encuentra sentido en ser madre, en engendrar, en amamantar, sino que tiene que sufrir esta experiencia. Yo me pregunto ahí, bueno, ¿cuántas? Carga de la prueba no. ¿Cuántas madres yo puedo señalar que conozco que son tremendamente felices y que han sido tremendamente felices con el hecho de engendrar, de amamantar, de tener un vínculo con sus hijos, de cumplir este rol natural, biológico, que es la maternidad? Tengo mucha carga de la prueba, podría decir miles de mujeres que han estado felices con esto. Curiosamente, ustedes dicen, Felipe, tú no puedes hablar de esto porque no eres mujer. Sí, el tema es súper sencillo, que desde Simone de Beauvoir no existe la mujer. Por lo tanto, ella tampoco puede hablar de este tema. Curiosamente, Simone de Beauvoir nunca fue madre. Por lo tanto, si queremos también hablar de la experiencia misma, Simone de Beauvoir ni siquiera podría decir esto porque nunca experimentó esto. Entonces nos damos cuenta que Simone de Beauvoir cuando habla la verdad desde una contradicción o desde varias falacias. Uno, la falacia, voy a mencionar una, de, digamos así, la generalización apresurada. Puede ser que algunas mujeres, en efecto, no estén felices con la maternidad o con su biología, pero de ahí a decir que todas las mujeres sufren el destino de la biología y de la naturaleza, eso es una falacia de la generalización apresurada. Yo te puedo mostrar, Simone de Beauvoir, muchas mujeres que son carga de la prueba contrarias a lo que tú planteas. Obviamente Simone de Beauvoir ya murió, así que yo lo digo como metafóricamente hablando. Otro punto interesante es que tenemos otra autora que es Firestone, que tiene La dialéctica del sexo como un gran libro, y ella va a declarar lo siguiente. Y aquí, atención, cristianas que quieren ser feministas. Escuchen. Una de las madres del feminismo dice así. Las feministas tienen que cuestionar no solo
toda la cultura occidental. Es decir, una de las impulsadoras y madres del feminismo dice que si tú eres feminista, tienes que impulsar, tienes que cuestionar no solo toda la cultura occidental, es decir, toda la cultura greco-judeo-cristiana, sino también la organización de la cultura en sí misma, ¿ya? O sea, también cómo la cultura está organizada, cuestionar la familia. De hecho, Firestone va a hablar no de la familia, va a hablar de la polifamilia, dato, es decir, que familia es cualquier cosa. Un adulto que esté de pareja sexual con un menor de edad es familia para ella. Ya, sigamos. Incluso es necesario cuestionar la propia organización de la naturaleza. O sea, Firestone dice, las feministas deben cuestionar incluso la naturaleza. En otras palabras, el diseño inteligente que Dios ha creado. En último término, una buena feminista tiene que cuestionar la cultura cristiana, el discurso cristiano, el evangelio cristiano y además el diseño inteligente que Dios evidencia en la naturaleza y en la misma mujer. Y entendamos algo, el hombre y la mujer, ambos, somos creados por Dios. Hemos sido diseñados por Dios. Somos diseño inteligente de Dios. ¿Saben qué es lo tremendo? Que Firestone, una de las madres del feminismo y también de la perspectiva de género, dice que si tú eres feminista, tienes que cuestionar y criticar el diseño divino. ¿Ok? Sí. Dato, no puede ser cristiana y feminista. Sin embargo, ella dice algo más todavía. Dice así: solo se puede lograr la libertad de todas las mujeres y los niños cuando estos logren hacer sexualmente lo que deseen. O sea, ella dice que la libertad, y esta es la idea, perspectiva de género y feminismo plantean esto, la libertad no viene por igualdad de condiciones económicas, la igualdad no viene por, la libertad no viene por igualdad de condiciones políticas, salariales, porque haya la misma cantidad de mujeres y hombres en la Cámara de Diputados, senadores o en el gobierno. No, 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 no. Eso es secundario, eso es, en último término, irrelevante. La verdadera libertad, desde esta autora, madre del feminismo y madre, entre otras, de la perspectiva de género, es la siguiente: que la mujer y los niños, los menores de edad, pueden hacer sexualmente lo que quieran, sin restricciones, es decir, libertinaje sexual. Ahí te la tiro, así sencilla. Entonces, yo me pregunto, hoy día como cristianos, ¿estamos entendiendo lo siguiente? Que cuando estamos llamándonos a un proceso de deconstrucción como iglesia cristiana y abrirnos a nuevas perspectivas ideológicas, como por ejemplo esta, como por ejemplo el feminismo, estamos entendiendo a dónde nos llevan y estamos entendiendo lo que proponen y el tipo de sociedad que proponen. Aquí quiero citar de nuevo a Firestone en la dialéctica del sexo, que dice así: el niño debe estar en la opción de poder elegir relacionarse sexualmente con los adultos. Incluso él debe poder escoger a su propia madre genética como pareja sexual. No habría razones a priori para que ella lo rechazara, debido a que el tabú del incesto, porque claro, el incesto es un tabú, no tiene ninguna consecuencia concreta, ¿ya? Habría perdido su función, porque el incesto es un tabú solamente porque cumple una función. ¿Cuál función? Bueno, la alienación del yo. No tenía idea de eso, yo pensaba que el incesto no se aceptaba porque tiene consecuencias genéticas y biológicas tremendas, ¿ya? De salud. Además, dice así: las relaciones con niños incluirían tanto sexo genital como el niño sea capaz de recibir. ¿Ya? Mira, qué abierta ella de mente. Me llama la atención esta señora. Qué progresista, está muy bien. Entre paréntesis dice esto: probablemente los niños puedan resistir mucho más sexo de lo que ahora creemos. Oh, mira, o sea, encima dice, ¿sabes qué? Yo creo que estamos subestimando a los niños respecto a
¿Cuánto sexo pueden tener con un adulto? Lo más probable es que los niños chicos, esto ya lo plantea como desde los 5 años, un niño de 5 años debe poder tener sexo mucho más de lo que nosotros pensamos. Nosotros los estamos mirando en menos, ellos son mucho más desarrollados. ¿Se dan cuenta de la brutalidad que dice esta mujer? Y sigo. Porque el sexo genital ya no sería el foco central de la relación, ¿ya? Pues la falta de orgasmo no presentaría ningún problema. Claro, en efecto, si el sexo genital, que tampoco es el centro, y el orgasmo tampoco es el centro, la pregunta es ¿qué nos queda? La tortura, el abuso, la vejación, la felación. Entonces de pronto nos encontramos con que, claro, ella dice, ¿sabes qué? No es necesario que un adulto tenga sexo genital con un niño. La verdad, hay muchas otras formas de sentir placer utilizando un niño. Entonces estamos hablando de que esta propuesta discursiva de la perspectiva de género es completamente una promoción de lo que es la pedofilia, el abuso sexual de los niños. Y eso es lo que hoy día se está comenzando a instaurar. ¿Ok? Por medio de este discurso. Lo que pasa es que, como en todas las cosas, esto no lo dicen todavía, pero esto es lo que está debajo, esto es lo que subyace a todo lo que hoy día tenemos, por ejemplo, en perspectivas como educación sexual integral, en feminismo. Esto es lo que subyace, esto es lo que manda. Bueno, dato. Voy a terminar de leer la cita. El tabú de las relaciones adulto-niño desaparecerían completamente. Entonces, por lo tanto, la idea es que la sociedad ideal sea una sociedad donde el tabú de la pedofilia haya desaparecido, y eso, porque es innecesario ese tabú, ¿ya? Bueno, esto lo dice ella en lo que es la dialéctica del sexo. Esta es Firestone Shulamit. Léanla. Yo les digo, a mí siempre me preguntan, Felipe, ¿qué libro puedo leer? Digo, vayan a los mismos autores, a estos mismos autores, léanlos, dense el trabajo de leerlos, y cuando tú los lees, dato, tienen todos o la mayoría una prosa muy entretenida, pero los lees críticamente, haciendo anotaciones, marcando, tomando nota, te vas a dar cuenta de las brutalidades que plantean y de las consecuencias. Aquí me gustaría plantear una reflexión final a modo de este análisis hoy día que quise hacer de lo que es la perspectiva de género. Con la caída de la humanidad en el Edén, toda la humanidad cayó en pecado, eso está claro. ¿Cómo se llama el libro? Este libro que estuve leyendo es La dialéctica del sexo, es de Firestone. Lo puedes encontrar en PDF, no lo compren, descarguenlo en PDF. Yo digo, no vale la pena comprar esos libros porque los pueden encontrar en internet. Compra libros cristianos, paga por eso. Ya, vamos a seguir. Voy a seguir y voy a repetir. Dice así: con la caída de la humanidad en el Edén, toda la humanidad cayó en pecado. Eso es algo que nosotros sabemos. Por lo general, nosotros analizamos la caída del ser humano en pecados y consideramos el pecado en torno a temas como mentir, robar, matar, fornicar. Sin embargo, otro punto del pecado es este, que también el pecado afectó la forma en la que nosotros nos percibimos, la manera en la que yo me percibo a mí mismo como individuo, incluso la manera en la que yo percibo al otro y veo al otro. Paulatinamente nos hemos dejado de ver a nosotros mismos de la perspectiva de Dios. Dejamos de entender que somos creados a imagen y semejanza de Dios y que cuando me veo a mí, aun cuando no me agrade lo que yo veo, tengo que entender que hay un diseño divino en mí. No es que yo sea divino, sino que Dios ha establecido algo. ¿Qué cosa? Que puede reflejar su identidad, digamos así, su naturaleza, sus atributos, ahí está, sus atributos por medio de mí, por medio de ustedes. ¿Ok? Y eso es potente porque Dios refleja sus atributos en nosotros. Los sigue reflejando incluso después de la caída. Porque aún somos los seres humanos, los únicos seres capaces de crear, capaces de razonar, capaces de adorarlo con conciencia. Sigamos. Tenemos que entender lo siguiente.
que cuando nosotros comenzamos a dejar de lado el diseño con el que Dios nos hizo, comenzamos a confundir el ser hombre con machismo y el ser mujer con feminismo. Quiero decir algo, ni el machismo ni el feminismo son parte del discurso y de la perspectiva cristiana. El cristianismo, ¿qué es lo que establece? Establece roles para el hombre y roles para la mujer. Y esto yo siempre lo digo. Dios nos dio una naturaleza, pero además sobre esa naturaleza nos dio roles. Yo no puedo escoger mi naturaleza biológica, pero puedo escoger si voy a vivir o no voy a vivir el rol que Dios me ha dado. Aquí me gustaría leerles un libro una cita de un libro, perdón, que se llama Mujer Verdadera 101. Se lo compré de regalo a mi esposa, pero me lo leí como 2 veces porque me gustó mucho. Y dice así: esto es más para las mujeres, dice esto en la página 16. ¿Sabías que Dios tiene un plan divino para tu feminidad? Y su plan es espectacular, mucho más atractivo que las imitaciones baratas y falsas del mundo. Y aquí les quiero decir, Dios tiene un plan para tu feminidad, Dios tiene un plan para tu masculinidad. El mundo te plantea una falsa idea de lo que es ser mujer, una falsa idea de lo que es ser hombre. Dios tiene un plan para ti y para tu identidad mucho mejor que lo que el mundo te pueda dar. Aquí tenemos que entender lo siguiente. A ver, falta de identidad no se vive según... Ya, falta de identidad. Claro, tenemos una falta de identidad cuando no vivimos según el diseño y la naturaleza que Dios nos ha dado. Muy bien, muchas gracias, estimada. Así es. Y aquí tenemos que entender lo siguiente en función de esto. La perspectiva de género rechaza la idea de un diseño divino. También el feminismo rechaza la idea de un diseño divino. Y el machismo también. En último término, lo rechazan todos. Y aquí viene el punto. Nos enseñan estas ideologías a creer que nuestra vida y que nuestra identidad dependen de lo que sentimos. Sin embargo, la Biblia es clara. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Como cristianos, hoy día tenemos que entender lo siguiente, que no podemos permitir que el mundo nos engañe con sus ideologías. No podemos estar vacilantes entre dos formas de pensar. O pensamos como la Biblia dice, o pensamos como el mundo nos dice. Dios es claro. El mundo se debe volver a nosotros, pero nosotros no nos podemos volver a como el mundo dice que debemos ser. Tu biología no es un accidente, no es un agregado. Te fue dada con un sentido. Si quieres vivir en plenitud tu vida, debes volverte a Dios y entender que todo tiene un propósito, que no eres hombre o mujer por accidente, sino que hay un plan divino y un diseño divino en tu biología. Y esa biología, para ser vivida satisfactoriamente, debe ser vivida de la mano del cumplimiento del rol que Dios te ha dado. Pero no puedes vivir ese rol si no le entregas tu vida a Cristo. Si tú le entregas tu vida a Cristo, entonces serás un instrumento para su gloria y Dios va a demostrar su grandeza en ti. Bueno, con eso quería terminar este en vivo que he estado grabando para subir a YouTube y que está también en Instagram. Así que